Buen día, don Enrique. Buenos días a todos. ¿Cómo está? Bienvenido. En unos segunditos ya estamos arrancando, esperando que algunos de los otros chicos se vayan conectando. Agradecidos por su tiempo. Y bueno, en el momento que arranquemos voy a hacer una presentación formal de su persona y, como les repito, en nombre de la embajadora María Faría y la Consejería de Asuntos Sociales, Culturales y Políticos de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, estamos muy, muy agradecidos por su tiempo y por la preparación para esta ponencia. Este seminario, como le indiqué y le indicó don Ricardo Pinza, es un esfuerzo que hemos hecho ya en esta oportunidad, es la segunda oleada, digamos, en donde queremos que estos jóvenes nicaragüenses, costarricenses y venezolanos que ya están motivados en el tema político y ya de alguna forma desde cada uno desde su trinchera están dando la pelea, digamos, para mantener en algunos países o para evitar que en otros aparezcan las dictaduras, las tiranías. En este hemisferio y bueno, en el mundo entero, porque donde se encuentren deberían estar haciendo esta lucha. Vamos a dar inicio oficial entonces. Les presento a los participantes, a don Enrique Sáez Navarrete, nicaragüense, licenciado en Derecho y licenciado en Economía, egresado de maestría en Ciencia Política y de maestría en Historia Latinoamericana. Ejerció como jefe de proyectos del Sistema Económico Latinoamericano, CELA, oficial ejecutivo de la Representación de Naciones Unidas en Nicaragua y como Task Manager en cooperación regional en la delegación de la Unión Europea para América Central. Fue diputado en la Asamblea Nacional de Nicaragua en el periodo 2007 al 2016 por el partido MRS. También fue presidente de dicho partido. Actualmente ejerce como director de la plataforma de comunicación Vamos al Punto, que incluye un espacio de opinión que se transmite directamente por Radio Corporación, un programa televisivo y una plataforma por redes sociales. Bueno, le damos el formato. Tenemos 20 minutos para su presentación y luego 20 minutos para compartir inquietudes con los participantes. Bueno, y podemos alargarnos un poquito más, ya que en la jornada de hoy tenemos solamente su participación como ponente. Agradecidos de nuevo, lo dejo en el derecho de la palabra. Me disculpan, en algún momento tengo alguna alergia en un ojo, así que mantendré a ratos la cámara apagada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto realmente para mí. Es una oportunidad, más bien, la posibilidad de conversar con jóvenes, sobre todo si son de distintas nacionalidades. Tal vez, como tenemos un poquito de tiempo, entonces me gustaría que rápidamente conocerles, ¿verdad? De qué país son, qué hacían o qué hacen, para entrar un poquito en familia. Ok, por el chat ellos pueden identificarse, ¿le parece? Está bien. O tal vez, si no quieren mostrarse, tal vez por audio. Bueno, chicos, quedamos a la espera de sus intervenciones. A veces por la hora del seminario todo el mundo queda en pijama y no quieren mostrarse. Así es. Saludos muy buenas a todos. Mi nombre es Marlon Medina, soy nicaragüense, radico acá en Costa Rica hace 32 años, soy abogado y estoy actualmente incorporado con un grupo de nicaragüenses que llegaron desde el exilio hace un poquito más de 2 años.
trabajando en esta lucha constante que es de todos nosotros, y muy agradecido con don Enrique por los aportes que hoy nos va a brindar. Por aquí tenemos a Sael Maita, buenos días. Dayana Agüero, buenos días. Por aquí creo que David iba a hacer su presentación. No tiene el micrófono encendido. Ahora sí, Ahora sí. todavía en pijamas, pero aquí estoy presente. David Solórzano, venezolana, de profesión periodista, trabajé muchos años pues en mi país. Lamentablemente pues no lo estoy ejerciendo ahora, radicada desde hace poco más de 2 años acá en este hermoso país, Costa Rica, y bueno, encantada de ser parte de este magnífico proyecto. Muy bien. ¿Quién por allí? Juan. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Dayana? Bien, gracias por esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Dayana Agüero, soy abogada. Tengo ya casi 10 años aquí en Costa Rica y cuando me vine trabajaba en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Venezolano. Actualmente lo que hago es escribir, me encanta y escribo acerca de realidades, sobre todo tomando en cuenta que Costa Rica, desde que llegamos, ha cambiado mucho y se nota la influencia, como decía María Mercedes, de esas corrientes autoritarias y de izquierdas que quieren tomar partido en los países de nuestra América. Gracias por esta iniciativa y gracias a usted por la participación que va a tener el día de hoy. Gracias, Dayana. Buenos días, soy venezolana, dice Merlin García. Los demás, bueno, a lo mejor están allí esperando. Bueno, voy a comenzar con una referencia personal, anecdótica, principalmente para venezolanos y costarricenses. Si hay algún costarricense, o al menos las dos personas que ya tienen bastante tiempo de vivir en Costa Rica, que yo viví en Venezuela 5 años y viví entre 1984 y 1989. Es decir, viví lo que se conoce como el Caracazo. Seguramente algunos de ustedes, o tal vez todos, ni siquiera habían nacido. Conocí un poco lo que en ese tiempo se llamaba, o se le decía, ¿verdad? La Venezuela Saudita, por la abundancia, por el tiempo del tabarato de M2, ¿verdad? Entonces tuve oportunidad de vivir la Venezuela democrática y la Venezuela de la opulencia. Y esto de la Venezuela democrática también hay que remarcarlo porque las personas más jóvenes seguramente no tienen la vivencia, obviamente no la tienen, de cómo era América Latina en la década al inicio de la década de los 80. Había dictaduras militares en Uruguay, dictaduras militares en Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y parcialmente una dictadura en México. Únicamente habían en esa época 3 democracias en América Latina, que eran Colombia, Venezuela y Costa Rica. Únicamente 3 en todo el continente latinoamericano. Y por lo menos en el tiempo en el que viví en Venezuela,
era sencillamente impensable, era absolutamente inimaginable que la democracia venezolana pudiera transformarse en lo que es ahora y la opulencia, la pujanza, la riqueza venezolana pudiera transformarse en la miseria que vive el pueblo venezolano. De hecho, y con esto termino la anécdota, tengo una hija que nació en Venezuela, es venezolana, tiene pasaporte venezolano. Y cuando cumplió 15 años, bueno, en Nicaragua pues se hace una fiesta de 15 años, entonces yo le di a escoger qué quería, ¿verdad? Si quería ir a conocer el país donde había nacido o si quería una fiesta de 15 años. Entonces ella escogió ir al país donde había nacido porque quería ver la clínica donde había nacido, la casa donde había vivido tierna, etcétera. Y entonces, pero con una condición, ella solo quería ir con su papá. Y entonces nos fuimos, solamente los dos. Y entonces, pues yo y su mamá y su hermano mayor, pues le habían contado cómo era esa Venezuela. Y entonces cuando la llevo a, bueno, los venezolanos sabrán, pero los jóvenes seguramente no saben, ¿verdad? Lo que era Sabana Grande. Y entonces yo le contaba Sabana Grande, el centro comercial Tamanaco, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a Sabana Grande, pues que era una avenida esplendorosa, ¿verdad? Y uno iba a ver ahí, con solo sentarse ya se distraía. Y entonces ve el montón de gente en la calle vendiendo cualquier cosa totalmente desfigurada. Entonces, con esto lo que quiero decir es que ningún país está inmunizado a caer y el ejemplo de Venezuela es súper contundente. Dicha la anécdota que se me hizo un poco extensa, paso básicamente lo que yo me voy a enfocar es cómo en estos regímenes hay una serie de redes políticas, económicas y también de corrupción que permiten que unos se alimenten de otros o que unos succionen a otros. Y la experiencia que más conozco es la experiencia de Nicaragua con las relaciones económicas con Venezuela. De hecho, parto de la tesis que Ortega no hubiera estado en capacidad de imponer su régimen dictatorial sin la cooperación económica masiva y concesional por parte de Chávez primero y después Maduro. Esta cooperación o estas relaciones económicas transitaron o han transitado por tres cauces. Uno, la cooperación financiera, que lo principal ha sido la cooperación petrolera. Dos, la cooperación comercial. Y tres, la cooperación turbia. Empiezo por lo que ha sido el corazón de esa cooperación. El corazón de esa cooperación ha sido la cooperación petrolera. El primer acto de gobierno de Daniel Ortega, cuando asumió el poder por segunda vez en enero del 2007, el primer acto de gobierno fue suscribir un acuerdo con Hugo Chávez para la incorporación de Nicaragua en Petrocaribe. En virtud de este acuerdo, el gobierno venezolano se comprometía a suministrar, a abastecer la totalidad de las necesidades de petróleo de Nicaragua en unas condiciones extremadamente concesionales. ¿Cuáles eran esas condiciones?
2 años de gracia, es decir, en la que no se pagaba nada, o más bien retrocedo. El 50% del barril, del precio de cada barril de petróleo se pagaba de contado y el otro 50% se transformaba en un crédito a un plazo de 25 años con 2 años de gracia, es decir, que no se pagaba nada y una tasa de interés del 2%. Es decir, en términos financieros, un regalo. Bastaba depositar en un banco el resultado de esa cooperación y con una tasa de interés del 3%, pues ya podía vivir o beneficiarse muchísimo la economía de Nicaragua de esa cooperación. La otra parte de esa historia es que el otro 50% que tenía que pagarse de contado en principio, también podía pagarse en bienes, en exportaciones. Eso se suscribió en cuanto Ortega llegó al gobierno. Ambos poderes legislativos ratificaron ese convenio intergubernamental, es decir, se transformó en un acuerdo de Estado a Estado. Hasta ahí todo normal, pero ¿dónde empezó a descomponerse la cosa? Casi de manera simultánea, es decir, muy poco tiempo después, como Ortega no tenía la mayoría en la asamblea y necesitaban que esos recursos fueran administrados discrecionalmente por Ortega, entonces resolvieron privatizar esa cooperación. Y aunque parezca una aberración, el Estado, como Estado nicaragüense, no hizo uso de ese convenio, porque Chávez y Ortega acordaron un mecanismo completamente fraudulento para canalizar esa cooperación. En ese tiempo, vale recordar, el precio promedio del barril era alrededor de $100 el barril, con una tendencia a subir. Entonces, ¿en qué consistió el mecanismo que implementaron? Que en una ficción contable, la empresa nicaragüense importadora de petróleo pagaba de contado la totalidad de la factura petrolera a PDVSA, que es la empresa venezolana exportadora de petróleo. Y PDVSA otorgaba un crédito en las mismas condiciones que establecía el convenio, pero como un crédito privado a una entidad privada nicaragüense controlada por Ortega, que se llama Caruna, por medio de una empresa mixta que inventaron, formada por la empresa importadora de petróleo de Nicaragua y la empresa exportadora de petróleo de Venezuela, que se llama Albaniza, de tal forma de que la casi totalidad de los créditos fueron otorgados por PDVSA a Caruna como si fuera un crédito privado. Es decir, el total de la cooperación petrolera venezolana pasó de esta forma a ser controlado de manera personal como patrimonio personal de Ortega. La economía de Nicaragua, pues, es bastante pequeña en comparación con la de Venezuela. Sí es pequeña en comparación con la de Costa Rica, más o menos es alrededor de la quinta parte
de la economía de Costa Rica en términos de Producto Interno Bruto. Entonces, anualmente, durante los tiempos de esplendor, esta cooperación significaba alrededor de 550 millones de dólares líquidos. Entraba el petróleo, lo refinaban y lo vendían, o directamente eran combustibles, ya gasolina, diésel, etcétera, lo vendían y todos esos recursos pasaban a ser gestionados por Caruna bajo el control de Ortega. De tal manera que en algunos años esta cooperación significó el 7, el 8% del Producto Interno Bruto total de Nicaragua. Como les decía, alrededor de 550 millones de dólares anuales durante los tiempos de esplendor. Y la otra cara de la moneda, se suponía que el otro 50%, de acuerdo con el convenio, podía pagarse en productos. Entonces también acordaron que Nicaragua exportara, de acuerdo a los requerimientos de la economía venezolana, pues los productos que pudieran completar el otro 50%. Entonces Nicaragua empezó a exportar de manera significativa a Venezuela prácticamente todo tipo de productos: carne, ganado, azúcar, café, frijoles, de tal forma de que en alrededor de 2-3 años Venezuela se convirtió en el segundo socio comercial, en el segundo destino de las exportaciones nicaragüenses después del mercado de Estados Unidos. Esto significó que prácticamente durante estos años de esplendor, Nicaragua como economía, no, como que si le regalaban el petróleo, le salía incluso más barato a Nicaragua el petróleo que al mismo Venezuela, porque no tenía que gastar nada en la extracción, sino que simplemente lo recibía como que le caía del cielo. Entonces, este ahorro, por así decirlo, en la economía nacional fue decisivo para que Ortega pudiera realizar varias cosas. En primer lugar, al no tener que gastar en compra de petróleo en tiempos de petróleo caro, le permitió mantener equilibrios macroeconómicos, como el monto de los recursos anuales era desproporcionado en relación a la economía nicaragüense, le permitió también financiar programas clientelares para aumentar o consolidar su clientela política. Entonces inventaron una serie de programas: hambre cero, usura cero, etc. También estos fondos, y en consecuencia descargaron el presupuesto de estos programas asistenciales, lo que les permitió mantener cierto equilibrio presupuestario. Pero semejante volumen de recursos pues tenía que depositarlo en el sistema financiero, y en consecuencia se transformó rápidamente. El mayor depositante de un banco es casi un socio privilegiado del banco. Por esta vía, Ortega pudo construir una alianza con los grupos económicos más prominentes del país, comenzando por los banqueros. Le permitió igualmente comprar conciencias de distintos partidos políticos e incluso iglesias, lo que le permitió pues neutralizar opositores políticos, y finalmente le permitió amasar una gigantesca fortuna personal.
de tal modo que a esta altura, además de que dilapidaron muchos recursos, sí llegaron a controlar el mercado del petróleo y de los hidrocarburos, llegaron a controlar el mercado de la energía eléctrica, son propietarios de la empresa generadora de energía de mayor capacidad, son propietarios también de la única empresa distribuidora que está dividida en dos, pero también, es decir, tienen todo el ciclo desde la producción hasta la distribución de energía, y llegaron incluso a establecer un banco, el Bancorp, que cumplía dos funciones. Una función de ser el brazo financiero del conglomerado empresarial que formaron, en el que había desde empresas muy grandes para el tamaño de la economía de Nicaragua, como Alba Generación, que es la principal generadora de energía, o Disnorte y Disur, que son las que monopolizan el mercado de la distribución de energía, hasta empresas más pequeñas, empresas incluso hasta de vigilancia. Claro, una actividad aparentemente marginal, pero muy lucrativa, porque los contratos de vigilancia eran principalmente con instituciones del Estado. Y la otra función, esta, digamos, era una función normal, servir, normal entre comillas, servir de brazo financiero del conglomerado empresarial. Pero la otra, y es la que de alguna manera beneficiaba también a la parte de la mafia en Venezuela, era para trasegar capitales ilícitos. Para que tengan una idea del contubernio, cuando me refería a las exportaciones de frijoles, de café, de azúcar, desde Nicaragua a Venezuela, ganado, carne, como esto era a precios preferenciales, había las necesidades de consumo de Venezuela excedían la capacidad de exportación de Nicaragua. Y entonces, para poder beneficiarse, tanto los vendedores de Nicaragua, que estaban concentrados en una empresa que formaron, que se llamaba Albaliniza, más los socios importadores en Venezuela, que a veces, por ejemplo, Nicaragua no tenía capacidad de exportar azúcar, y entonces lo compraba en el mercado internacional, y para aprovechar el precio que pagaba Venezuela, lo vendían a Venezuela como que era un producto nicaragüense. Así ganaban la mafia de Nicaragua con la exportación, y con toda seguridad su contraparte en Venezuela con la compra con sobreprecios de estas exportaciones. Entonces, como decía al principio, estos flujos de recursos fueron decisivos por los múltiples usos que le dio Ortega como capital privado. De acuerdo con las cifras del Banco Central, la parte legal registrada de esta operación sumó o suma 5.000 millones de dólares. Pues hasta ahora, como decía, una buena parte de esos recursos sirvieron para que Ortega amasara una gigantesca fortuna. Y cuando digo gigantesca, no solo es con relación al tamaño de la economía de Nicaragua, sino que al tamaño al menos de las economías centroamericanas. Este banco, el Bancorp, suscribió unos convenios de fideicomiso
para hacerse cargo de administrar el patrimonio de Caruna. Caruna, recuerden, fue la institución bajo control de Ortega que recibió el grueso de los créditos venezolanos. Entonces, a inicios del 2018 se filtró la auditoría que se hizo al Bancorp, y el patrimonio que estaba encomendado por Caruna al Bancorp, es decir, el patrimonio de Ortega administrado por Bancorp, equivalía a 2.500 millones de dólares. Obviamente ese no es todo el capital de Ortega, era la parte del capital encomendada al Bancorp. Resulta que también se filtró la auditoría del 2018, el año de la crisis política y socioeconómica en Nicaragua, y resulta de que en la auditoría del 2018 se reflejaba de que el monto de los fideicomisos había crecido en 230 millones de dólares, es decir, mientras se producían más de 150,000 desempleados solamente de la seguridad social, mientras miles de empresas quebraban, el patrimonio de Ortega encomendado al Bancorp creció hasta 2.730 millones de dólares. Por supuesto, esto no solo es dinero en efectivo, sino que es patrimonio, ¿verdad? Inversiones, bonos, bienes muebles, bienes inmuebles, cartera de cobro, de crédito, etcétera. Pero eso nos da una idea de la magnitud de la fortuna de Ortega, construida principalmente a partir de la cooperación petrolera venezolana. Obviamente, este tipo de lazos económicos, los legales, para llamarle de esa manera, y los ilegales, porque aún los legales fueron de manera fraudulenta, pues está acompañada de una muy fuerte alianza política, ¿verdad? Ortega es un socio muy agradecido a Venezuela, al régimen de Maduro, por todo lo que le posibilitó con los recursos de la cooperación petrolera, pero hay que marcar una diferencia, ¿verdad? Y es que como en Nicaragua hubo una revolución en la década de los 80 que fue derrotada por unas elecciones en 1990. A partir de 1990 se estableció una economía abierta, una economía de mercado. Prácticamente todo lo que estaba en manos del Estado se privatizó, de tal forma que, a diferencia de la economía venezolana, que descansa primordialmente en el petróleo, que es de carácter estatal, la economía nicaragüense es mucho más diversa, ¿verdad? Descansa en la empresa privada de todo tamaño, donde el control del Estado es bastante más reducido, y básicamente el mecanismo que utilizó Ortega, en lugar de estatizar, fue establecer una alianza con los grupos económicos más prominentes, lo que le facilitó pues desmantelar sin grandes oposiciones la institucionalidad democrática, y termino diciendo que la historia en Nicaragua no comenzó el 18 de abril. El 18 de abril estalló una olla de presión que venía acumulando Ortega, reprimía, mataba, había desmantelado la totalidad de la institucionalidad democrática bastante antes del 2018. Esta es mi tesis, discutible, ¿verdad? Cuando entró en crisis económica y política Venezuela, ya no pudo sostener los flujos, y cuando se desplomaron los precios del petróleo,
pues también se desplomó los flujos que le llegaban a la economía nicaragüense y a Ortega en particular, de tal forma de que ya en el 2018, 2019, después de ser en promedio 550 millones, pues apenas llegaban a 20 millones de dólares, pero además ya tenían que pagar parte de los vencimientos a Venezuela. En consecuencia, Ortega se quedó sin la financiación de los programas sociales, empezó a eliminar, a reducir prácticamente a cero buena parte de los programas sociales, empezó a apretar económicamente de tal manera que además todas las promesas de un canal interoceánico, de una refinería, de un satélite se vinieron al piso, empezó a generarse un descontento social que explotó en abril del 2018 con unas reformas que estaba imponiendo a la seguridad social, porque a pesar de todo este volumen de recursos, prácticamente el Instituto de Seguridad Social estaba en quiebra a inicios del 2018 y ese fue el detonante de la crisis de abril, pero la historia no comenzó en abril, ya había muertos, asesinados, garroteados, etcétera, desde antes de abril. Con esto termino y quedo a disposición de las preguntas que ustedes tengan a bien. Muy amable, don Enrique. Fíjese, nos pareció a mí particularmente su anécdota, nos acerca aún más, su anécdota inicial de darnos esa información de que hasta tiene una hija venezolana y que vivió justamente la época de bonanza, la época, como usted dijo, de la Venezuela Saudita y del tabarato dame dos. Los venezolanos íbamos a Miami como ir al mercado y comprábamos, todo nos parecía barato porque nuestro nivel adquisitivo era bastante alto en comparación a casi toda América. Sí, realmente, como dice David en su comentario, caímos estrepitosamente. Para usted ha debido ser impresionante haber vivido aquella Venezuela y cuando fue con su hija venezolana, haber visto lo que vio. Sí, realmente todo, no hubo alguna cosa del aparato productivo y de otras áreas que ellos no hayan destruido, porque parece que es su especialidad. Por aquí tenemos que Carlos Rivas nos comenta, las riquezas de Venezuela dieron para todo, pero más para enriquecer corruptos sátrapas. Jimmy Guevara, todo eso Ortega lo hizo junto a empresarios en un corporativismo que al final es como una telaraña. Toda la plata de Ortega está mezclada en el sistema. Realmente no sé si tiene algún comentario con respecto a esto que nos comenta Jimmy, quien es nicaragüense. Sí, en realidad yo pienso que no podemos meter a todos los empresarios en el mismo saco, ¿verdad? Porque sí hubo un grupo de empresarios prominentes que fueron beneficiados de distintas formas. Solo voy a señalar dos ejemplos. Una parte de la banca regional, de la banca o de los banqueros nicaragüenses está regionalizada, ¿verdad? Tienen bancos o filiales en varios países de Centroamérica y aún de América del Sur. Entonces, la tasa de utilidad, y estos son datos oficiales, pues no es ningún cálculo que yo calculé, etcétera. Cualquiera puede entrar al sitio del Consejo Monetario Centroamericano y allí en los informes sobre el comportamiento de los bancos, a partir de la llegada de Ortega, a partir del 2008, se observa cómo la tasa de utilidad de los banqueros nicaragüenses se multiplicó a tal punto que llegó
a triplicar. Los banqueros nicaragüenses obtenían el triple de utilidades que los banqueros de los otros países centroamericanos que tenían sistemas bancarios más desarrollados. Y uno podría decir, bueno, pero tal vez eso era por la abundancia que había en Nicaragua. Bueno, pero ¿cómo puede en un país pagarse las más altas tasas de interés cuando al mismo tiempo el salario mínimo es el más bajo de Centroamérica? Entonces en Nicaragua se pagaba, a pesar del petróleo regalado, las más altas tarifas de energía, las más altas tasas de interés y el precio del combustible más alto, porque eso era resultado exactamente de este contubernio entre grupos empresariales y Ortega, pero no todos los empresarios estaban metidos en este negocio. Por ejemplo, los dueños de los ingenios azucareros hicieron inversiones para generar energía con el bagazo de caña. Y en el gobierno de Bolaños, que pues se llena la boca hablando de un gobierno neoliberal, los generadores de energía de los ingenios, que forman parte de los grupos económicos más poderosos del país, lo vendían el kilowatt de energía a 6 centavos de dólar. Ortega se los pasó a 11. Obviamente, estos grandes empresarios eran los principales embajadores de Ortega a nivel internacional y eran los que promovían la democracia en Nicaragua, inversiones de otros capitales, principalmente centroamericanos, y eso le dio a Ortega durante varios años la aureola de una economía exitosa y pues cuando se hablaba de democracia y de violaciones a derechos humanos, pues todo el mundo volvía a ver para otro lado. Entonces es cierto esto, pero no podemos incorporar allí a todos los empresarios. Buena parte de los empresarios medianos y pequeños y algunos grandes tuvieron y han tenido que sobrevivir en condiciones muy adversas. Ya, la otra preguntita de Juan para todos, ¿cómo se puede romper con los incentivos económicos perversos de estas tiranías? ¿Se puede hacer política económica para ello? Realmente no entiendo la pregunta. Juan, si puedes tomar el micrófono y planteársela directamente a don Enrique. Mientras tanto, tenemos una pregunta de Juan, ya te quité el micrófono, te quité el silenciador. No sé si sigues allí. Bueno, por aquí tenemos a Merlin García. Pregunta, ¿hay control de cambio de divisas en Nicaragua? No, no hay. Es curioso porque esa es una de las herramientas que ellos más utilizan para, digamos, las tiranías, las dictaduras, para controlar, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que no permite que la gente, bueno, se pueda mover con más libertad en el tema productivo, en el tema económico. Tenemos a Marlon que pregunta, dado que los recursos fueron desviados al sector privado, ante una eventual caída de la dictadura nicaragüense, ¿existe responsabilidad del Estado de Nicaragua para con el Estado de Venezuela? Bueno, técnicamente no, porque tal como está consignado, estos fueron unos créditos que suministró PDVSA a una entidad privada y al menos en los registros del Banco Central de Nicaragua aparece como deuda privada. Sin embargo,
estos zánganos, ¿verdad? Mafiosos, son capaces de cualquier cosa, como haberse lucrado y haberse enriquecido con estos recursos y después transformarlos en deuda pública, por ejemplo. Y esto ya lo han estado haciendo, y como no hay transparencia, no hay información, pues no se sabe cuánto han hecho, pero hay algunas cosas que se saben. Por ejemplo, Caruna otorgó un crédito de $200 millones al INE con estos fondos. $200 millones supuestamente para estabilizar los precios de la energía eléctrica. Ese crédito fue otorgado al 8% de interés. A esta altura del partido no se sabe cuánto han pagado de ese crédito, pero en todo caso ya es una deuda de una institución pública con una institución privada, y Caruna lo único que hizo fue trasladar los fondos que tenía al INE y ganarse el diferencial del 6% en esa operación, 6% anual en esa operación de $200 millones. También se ha conocido que han otorgado otros créditos a INAH, a Enavas, entre las que se conoce, pero seguramente tienen otros mecanismos para descargar en el presupuesto del Estado esta deuda con Venezuela, pero por el momento, en su mayor volumen, por lo menos en su parte conocida, sigue siendo deuda privada. Sí, y como complemento podemos decir que esos convenios en su mayoría no pasaron por la Asamblea Nacional, ¿verdad? Por lo menos en los últimos años. Y en el momento en el que la Asamblea estaba gobernada por el chavismo, igual hacían sus consabidas trampas para esas aprobaciones. Si la comparamos con las que han tenido, los convenios que se han tenido con China, bueno, estamos hablando de generaciones de venezolanos que tendrán que pagar esas deudas. Pregunta David Solórzano. ¿Actualmente se mantiene esa cooperación, entre comillas, a ese mismo Veo dos nivel? preguntas ahí, si la cooperación se mantiene al mismo nivel, y sobre el tema del Bancorp. Decía que la cooperación prácticamente está reducida a cero en este momento por la crisis económica de Venezuela y porque se desplomaron los precios del petróleo. En consecuencia, el tiempo de las vacas gordas ya pasó. Precisamente decía que al dejar de recibir, Ortega construyó una economía subsidiada con la cooperación venezolana. Cuando se desplomó la cooperación venezolana, pues se desinfló la burbuja que había construido, y esa es parte de la crisis en la que también está la economía de Nicaragua. Y en cuanto a lo del Bancorp, realmente esa operación no se pudo concretar. Decía que el Bancorp era el banco que crearon como brazo financiero del conglomerado empresarial, pero también para trasegar fondos ilícitos. Entonces, cuando vieron venir que la administración norteamericana iba a imponer sanciones al Bancorp, precisamente por ser una tubería para que se trasegaran fondos ilícitos, ellos corrieron y aprobaron una ley por el control que tienen de la Asamblea para que el Estado comprara el Bancorp, pero las sanciones llegaron antes que pudiera concretarse. Entonces se quedaron con la ley aprobada
autorizando la compra, pero ya no pudo concretarse la compra y entonces tuvieron que liquidar el Bancorp. Este fue un golpe. En realidad, la administración norteamericana ha golpeado en el lapso más o menos de un año, 2 golpes muy severos a la fortuna de Ortega y a estos mecanismos de trasiego de fondos ilícitos. Uno, fueron las sanciones al Bancorp, que como dije, tuvieron que liquidarlo y en consecuencia es como que le amputaron 1 o 2 brazos. Y otro, que es más reciente, tal vez menos de 3 meses, sanciones a DNP, la empresa nicaragüense distribuidora de petróleo, que por un acto de magia era una empresa estatal y pasó a ser una empresa privada de la familia de Ortega. Y lo utilizaban igualmente como el volumen de recursos era sumamente alto, lo utilizaban también como mecanismo para lavado de dinero y recibió sanciones de la administración norteamericana, es decir, igualmente golpeó una de las tuberías. Y la última, que eso fue hace un mes, el tercer golpe de la administración norteamericana fueron las sanciones a Caruna, que era la empresa que decía, la empresa cooperativa beneficiaria del grueso de la cooperación venezolana. Ahí también la fortuna y estos mecanismos fraudulentos donde participa también parte de la mafia venezolana, pues también se golpearon recientemente. Entonces, no es que están estos negocios florecientes o absolutamente impunes, no están siendo golpeados de manera sistemática por las sanciones de la administración norteamericana. Todavía no le han dado un golpe decisivo, pero sí, si estuviéramos en boxeo, pues lo tienen contra las cuerdas en sus principales mecanismos de acumulación y de trasiego de fondos. Sí, gracias a Dios. Esperemos que eso continúe hasta que le den el golpe de mortal. Fíjese, licenciado, tenemos que estas últimas 2 preguntas estaban bastante respondidas, digamos, la de Juan y la de Joao. ¿Hasta qué punto se afectan las sanciones a Caruna, ya que también ha sido la caja chica de Albaniza? Y cómo ve la acción de los países democráticos de la región, que básicamente han sido los Estados Unidos. No sé si tiene un comentario al respecto. Sí, allí, bueno, estas son opiniones, ¿verdad? Porque ahí veo otra pregunta que está relacionada. Sí. Si las sanciones a Venezuela y a Nicaragua afectan al pueblo. Creo que es distinto el caso de Venezuela que el caso de Nicaragua por la naturaleza de la economía venezolana que está prácticamente estatizada, todo depende del Estado, de la economía nicaragüense que descansa principalmente en la actividad económica privada. Y aquí se da una distorsión, ¿verdad? Una expresión de la hipocresía de Ortega mientras se llena la boca o se vacía la boca cada vez que habla, hablando en contra del imperialismo, con el gobierno de Ortega, nunca en su historia la economía de Nicaragua ha estado más dependiente de la economía norteamericana que hoy con el gobierno de Ortega. Más del 40% de las exportaciones ahora se dirigen a Estados Unidos. Más del 75% de las exportaciones de zonas francas se dirigen a Estados Unidos. El mayor volumen de la inversión privada
extranjera viene de Estados Unidos. La mayor proporción de las reservas de las remesas familiares viene de Estados Unidos. Hasta el año pasado, los principales flujos de financiamiento venían del BID y del Banco Mundial, donde Estados Unidos es el principal socio, de tal forma que nunca en su historia, y hablando de Somoza, hablando de Doña Violeta, etcétera, la economía de Nicaragua ha sido más dependiente del imperio que con el antiimperialista de Ortega. Esto solo para referirme a la hipocresía del discurso de Ortega. Después, y relacionado con eso, como decía, hasta hoy los bancos en Nicaragua son propiedad privada. La prácticamente totalidad de las exportaciones son exportadores privados. La gran mayoría de la actividad económica es generada por actividades privadas, empresas de todo tamaño, ¿verdad? La mayor cantidad de las empresas son pequeñas y micros, tanto de la economía formal como de la economía informal. En consecuencia, las sanciones, por ejemplo, al Bancorp, nada tienen que ver con el pueblo nicaragüense, porque el pueblo nicaragüense no era accionista del Bancorp, no tenía participación en las utilidades del Bancorp, que era el brazo financiero de las empresas de Ortega. Las sanciones a DNP nada tienen que ver con el pueblo nicaragüense, al contrario, DNP era el principal mecanismo de extracción de superganancias de los bolsillos de consumidores y de empresarios con los sobreprecios que han impuesto por más de una década a los precios del combustible. En el caso de Caruna, allí hay una posibilidad, pero no se conoce porque no se sabe hasta dónde Caruna seguía otorgando créditos a pequeñas empresas. Lo que sí se sabe es que casi al revés, ¿verdad? Buena parte de los deudores de Caruna, ahora con las sanciones, a lo mejor hasta beneficiados van a salir, ¿verdad? Porque si tienen transacciones con Caruna, se exponen a sanciones y en consecuencia, aunque esto pues no sería muy, aunque dicen que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, si a alguien le otorgó un crédito de $50,000 para comprar una casa, pues ahora esta persona puede decir, si yo le voy a depositar a Caruna el abono, me expongo a sanciones norteamericanas, a que me quiten la visa o que no me dejen entrar o alguna cosa semejante y entonces no pago. En consecuencia, ese es el discurso de Ortega, que estas sanciones son una agresión imperialista al pueblo nicaragüense, pero como para él, el pueblo presidente, el pueblo es él, entonces seguramente por eso confunde, ¿verdad? Como las sanciones son a él y a su patrimonio y él se considera el pueblo, entonces por eso dice que afectan al pueblo nicaragüense. Sí, exactamente, el mismo discurso, el mismo guión, como lo hemos visto en todos los aspectos. Bueno, no abusamos más de su tiempo. Agradecemos infinitamente su tiempo y su información, que es de primera mano, porque obviamente usted ha sido testigo presencial de todas esas situaciones. En nombre de la embajadora, de la consejería, estamos sumamente agradecidos y seguiremos en contacto. Muy amable, don Enrique. Saludos a los participantes. Nos vemos en la próxima jornada. Bueno, muchísimas gracias. Como decía, yo más bien me siento agradecido de esta oportunidad porque esta es una información que todos tenemos que conocer, ¿verdad?
Empecé deliberadamente con la anécdota, ¿verdad? Del tiempo que viví en Venezuela, porque incluso venezolanos y venezolanas jóvenes seguramente sus padres seguramente le habrán contado, ¿verdad? Pero es difícil, si uno no lo ha vivido, tener conciencia de lo que significaba la democracia venezolana y la opulencia que se vivía en Venezuela. Deme un chivita. Era solo chivarrigas nada más, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo decían? Un chivita. También se tomaba ron, ¿verdad? Pero un chivita, decía uno, un chivarrigal, como decir un trago pero bueno, de verdad que ha sido muy agradable para mí compartir. Son temas que me importan. Venezuela me importa por sentimiento, por vivencia, pero realmente un pueblo que aprendí a apreciar en su espontaneidad, en su apertura, y como nicaragüense obviamente me importa Costa Rica y me importa naturalmente Nicaragua. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias, muchachos y muchachas, por esta posibilidad de haber intercambiado con ustedes. Muy amable, feliz día. Solo un comercial, Dígame. sobre todo para los nicaragüenses. Yo tengo una presencia muy activa en las redes y tengo un blog que alimento sistemáticamente con análisis político, económicos. Pueden encontrarlo en el sitio enriquescience.com. Allí van a encontrar información siempre con datos, no con discursos que pueden tal vez ser útiles. Así buenísimo. Igual gracias. yo lo coloco en el grupo del seminario, todos sus datos, inclusive ahora si me puede pasar por WhatsApp su correo y sus datos para que los chicos lo tengan. Ok, bien. Muy amable. Feliz día. Hasta luego. Adiós.